Buenas noches. ¿Estamos al aire ya? Sí, señor. Ok. Bienvenidos. Para la Sociedad Santanderiana es un motivo de satisfacción poder presentar un panelista del nivel que vamos a presentar esta noche, la doctora Andrea Gómez Morada, anestesióloga colombiana, graduada de la Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio, y anestesióloga en este momento ejerciendo en el Hospital de Niños de Boston como anestesióloga pediatra. La doctora nos hará una presentación del conocimiento actual y de las prácticas del manejo del paciente pediátrico infectado o expuesto al COVID-19. Doctora Andrea, buenas noches. Buenas noches, doctora Alvarado. Muchas gracias por la invitación. La presentación tiene un problema técnico, no será posible visualizar a la doctora Andrea, hemos intentado varias veces, pero parece que hay un tema de compatibilidad ahí entre los equipos, entonces vamos a tener que escuchar su agradable voz solamente. Con usted, la doctora Andrea Gómez Morada. Muchas gracias, doctora Alvarado. Buenas noches a todos. Esta noche les voy a presentar un tema un poco taquillero en estos días y especialmente asociado con los pacientes pediátricos, y es la infección por COVID-19. Tal vez en este momento muchas de las personas que están en línea saben más de lo que yo sé, pero voy a hablarles de lo que es la infección del COVID-19 y voy a... Espérame 2 segundos que creo que esto no quiere servir. Ok, ya. Y voy a darles un resumen de lo que es el manejo anestésico, de lo que hacemos, nuestra experiencia en el Boston Children's, de cómo hemos manejado la anestesia y la programación de cirugía durante la pandemia y cómo recuperamos hasta en este momento. Ya nos encontramos en el 95% de la capacidad de cirugía. No tengo ningún conflicto de interés para la charla del día de hoy. Y voy a empezar. Quiero que los que están unidos en computador, por favor, tomen su celular y tomen la foto como aparece en esta imagen de este código QR. Esto los va a llevar a una carpeta donde coloqué todos los artículos que utilicé para la charla de hoy. E igual, más adelante les voy a compartir un código QR donde los va a llevar a una carpeta donde les va para compartir todas las guías de manejo que estamos utilizando en este momento. ¿Cuál va a ser el contenido de la charla de la noche de hoy? Entonces voy a empezar hablando un poquito de generalidades del coronavirus, cómo se originó, cuál es la incidencia, especialmente en la población pediátrica, cómo podemos prevenir la propagación entre niños, cuáles son los síntomas más comunes que se presentan en los niños y cuál es la diferencia con los adultos, de cómo se comporta la infección en general en cuanto a la respuesta inmune en los niños y por qué es esta diferente a los adultos, cuál es la población pediátrica que se encuentra más riesgo de presentar complicaciones por la infección, qué sucede especialmente en los neonatos, que es la población más especial para nosotros y de más riesgo, y qué es especialmente qué es el síndrome de inflamatorio multisistémico, cuál es la fisiopatología, que es una enfermedad muy pues específica de los pacientes jóvenes y pacientes pediátricos. Después, entrando un poquito más hacia las consideraciones anestésicas, voy a hablar cuáles son las principales consideraciones en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, y en qué momento y cómo vamos a manejamos la cirugía electiva programada y cómo restablecer las actividades quirúrgicas. La infección de coronavirus es llamada enfermedad del coronavirus del 2019. El coronavirus es un virus de la familia Coronaviridae, donde hay varios virus que se han presentado en el pasado
principalmente en el 2002 empezó la primera infección del síndrome de infección respiratoria aguda severa, que fue el primer coronavirus que apareció como el SARS. Después del SARS, en el 2012, apareció el MERS, que el MERS es otro tipo de coronavirus. Todas estas infecciones fueron autolimitadas, tuvieron una alta rata de fatalidad, pero la infección del 2019 del coronavirus es lo que más ha tenido mortalidad de todas las infecciones y fue catalogado como pandemia. La infección del coronavirus infecta principalmente mamíferos, el coronavirus 19. Mamíferos empezó con los murciélagos roedores y al parecer esto en China transmitió a los humanos, empezando desde diciembre del 2019. El virus tiene un tamaño aproximado de 60 a 140 nanomicrones, es de forma ovalada y tiene espigas. Es un virus que es altamente contagioso y principalmente funciona uniéndose al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Se cree que se propaga por gotas respiratorias, aerosoles y al parecer también por contacto con superficies infectadas. En cuanto a los pacientes pediátricos, sabemos que la infección empezó en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en China. Posteriormente, en febrero del 2020, en febrero 18, se publicó posteriormente en marzo, pero apareció el primer caso publicado de infección por coronavirus del paciente pediátricos. Esta fue una paciente de 10 años que no había tenido historia previa de viaje, pero que había tenido contacto con un familiar que estaba positivo con coronavirus. La niña empezó con síntomas de infección respiratoria, tuvo 3 test negativos y en el día 13, finalmente, después de haber tenido el contacto, finalmente ya el 4º test resultó positivo. Ese es el primer reporte de un caso pediátrico. Pero realmente, pues, desde antes se presentaron pacientes pediátricos y los primeros pacientes pediátricos fueron en China. El primer reporte de pacientes más grande de pacientes pediátricos fue publicado en abril de 2020, donde se hizo un estudio retrospectivo desde enero 7 a enero 15, donde analizaron 366 niños con síntomas de infección respiratoria aguda. De esos 366 niños, 6 pacientes fueron positivos para COVID. Más adelante, aproximadamente en marzo 11 de 2020, el COVID se declaró como pandemia y en mayo del 2020 se dio la primera descripción del síndrome de respuesta inflamatoria en los pacientes pediátricos. Ya en estos momentos, en noviembre, las estadísticas del COVID han llegado a aproximadamente 41 millones de casos en todo el mundo. Ha habido aproximadamente 1 millón de muertes y en Estados Unidos, específicamente los niños, se han aumentado los números después de julio, donde la incidencia actual es del 10%. En total, los casos de Estados Unidos son 740,000 casos y tiene una mortalidad promedio del 0.2% acá. Entonces, desde que realmente el coronavirus es un tema nuevo, o sea, es algo que no tiene, que lleva solamente menos de un año y vemos cómo existen, si hacemos una búsqueda de los artículos, libros, publicaciones en general de coronavirus y niños, hay bastante publicación desde el momento que se presentó y básicamente es lo que más
se publica en estos momentos en la literatura médica. En cuanto a publicaciones relacionadas de COVID-19 y paciente pediátrico, Estados Unidos, China, el Reino Unido e Italia son los países que han publicado más. De todas las publicaciones en general con relación a pediatría, publicaciones médicas son las más importantes. Entonces, ¿cuál es la incidencia del coronavirus en la población pediátrica? Hemos visto que antes de junio, cuando los niños estaban en la casa y no empezaran a ir al colegio, la infección en niños era muy bajita y después de junio ha aumentado. En febrero, la incidencia de niños era 2%. En abril, en publicación en Italia, ellos publicaron la incidencia en niños de 1.2% y actualmente Estados Unidos está reportando una incidencia del 10% de los casos. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos hay una desproporción entre el número de casos de niños son latinos y afroamericanos y pues se cree que los pacientes pediátricos expuestos al virus se infectan aproximadamente entre 7 y 15%. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la propagación en casa para aquellos que tienen niños o conocen o tienen familiares con niños? Entonces, las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos es, por supuesto, todas las que ya sabemos: lavarse bien las manos, evitar contactos cercanos, limitando tiempo de juego entre niños, limitar la interacción con personas de alto riesgo, llevar las máscaras, limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuentes, lavar los juguetes frecuentemente, pero lo más importante, quedarse en la casa lo más posible. Porque a pesar que los niños, pues, se les diga y se les repita y vuelve y se les diga, pues son niños y ellos poco tienen o entienden muchas cosas en el momento de compartir con otros amiguitos, pueden propagar la enfermedad. Pero afortunadamente la enfermedad en los niños no es tan grave, pero sí son unos propagadores de la enfermedad importantes. Los síntomas más comunes de los niños son un poquito diferentes a los adultos, pero obviamente son todos los síntomas relacionados con cualquier infección respiratoria aguda, pero hay muchos niños que son asintomáticos y son simplemente portadores. 56% de los niños se presentan con fiebre, 54% de los niños con tos, y existe un número importante de los pacientes pediátricos que se presentan con síntomas gastrointestinales, como diarrea, náusea, vómito y dolor de estómago. Todos los otros síntomas en general son síntomas relacionados con infección respiratoria. La pérdida del gusto y el olfato, que es frecuente en adultos, sucede también en niños, pero no es tan frecuente. En cuanto a la severidad de la enfermedad, en los niños puede ir desde leve hasta crítica. Aproximadamente 2 a 6% de los niños que son positivos para coronavirus terminan en una unidad de cuidado intensivo con una enfermedad severa y crítica que lleva al paciente hasta shock y falla orgánica múltiple. Entonces, si comparamos a los niños con los adultos, las tres cosas más importantes en cuanto a las diferencias son diferencias en la severidad de la presentación de la enfermedad. Los niños tienen una capacidad similar, aunque un poquito disminuida, de infectarse y menor de desarrollar los síntomas. En cuanto a los síntomas, son síntomas muy similares, pero pues ya hablamos que la fiebre, la tos y los síntomas abdominales son los más frecuentes. En cuanto a las comorbilidades, los factores de riesgo pueden ser un poquito similares a los adultos, pero hay comorbilidades y pacientes más en riesgo que voy a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, ¿por qué la presentación y los síntomas son más severos? Son menos severos en los niños. ¿Por qué? Porque existe una inmunidad cruzada probablemente con otros coronavirus. Los niños expuestos en los daycares, en los jardines, en jugar con otros niños,
se exponen, sabemos que pacientes pediátricos entre los 2 y 6 años presentan una infección respiratoria aproximadamente cada 2 meses. Entonces, eso ha sido por diferentes familias de coronavirus, entre muchos otros virus, adenovirus y virus sincicial respiratorio, pero puede que los niños estén expuestos más a ciertos tipos de coronavirus que les permite tener cierta inmunidad cruzada más fuerte y prevalente que la de los adultos. El sistema inmune de los niños, todas estas son teorías, no hay nada que esté absolutamente demostrado, pero se cree que también el sistema inmune puede tener una interacción diferente con el virus. Como es un sistema inmune menos desarrollado, puede presentar una respuesta humoral menor. Entonces, pues por eso se cree también que los niños presentan menos síntomas. Y otra de las hipótesis o teorías es que los niños tienen, por el desarrollo, menos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, que sabemos que el virus se une al epitelio de este receptor y ahí es como la puerta de entrada al cuerpo. Entonces, ¿cuál es la población a riesgo? La población pediátrica a riesgo es un poco parecida a la de los adultos, pero obviamente pues no tenemos tantos pacientes con hipertensión, obesidad y diabetes como en los adultos, pero son más pacientes con asma, enfermedades pulmonares crónicas, especialmente la displasia broncopulmonar, que es algo característico de los prematuros, exprematuros, condiciones genéticas y metabólicas, pacientes que son menores de 1 año de edad pueden tener más riesgo, pacientes con enfermedad cardíaca, especialmente pacientes con anomalías cardíacas congénitas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes muy enfermitos que tienen mucha complejidad médica, aquellos con enfermedad crónica y desafortunadamente también recientemente que estamos viendo más obesidad en los pacientes pediátricos también son población en riesgo. Y lo que pasa en la anestesia pediátrica es que nosotros tenemos una variedad muy grande de diferentes tamaños y diferentes pacientes en estados diferentes en el desarrollo, donde los sistemas van desarrollando y formándose en diferente manera. Entonces, específicamente, la población que todos estamos más como anestesiólogos pediatras que consideramos más especiales son los neonatos. Entonces quiero hablar un poquitico y dedicarle un tiempo a los neonatos porque es una población que es muy diferente al resto de los pacientes pediátricos. Entonces, en cuanto a los neonatos, se cree que hay diferentes tipos de transmisión. Principalmente se cree que puede ser o durante el parto o en los primeros días de vida cuando está la mamá en contacto directo con los niños. Ha habido casos de transmisión en útero donde tanto la mamá como el bebé que nace usualmente por parto por cesárea tiene anticuerpos positivos y tiene la PCR positiva, entonces se cree en el cordón umbilical, en la sangre del cordón umbilical. Entonces se cree que ha habido, aunque no hay muchos casos de estos demostrados, se cree que puede haber una transmisión in útero. Aproximadamente la incidencia en los neonatos es el 2 a 5% de todas las mamás que han sido positivas para el coronavirus. El virus no se transmite por leche materna y los síntomas pues son un poquito diferentes porque pues el paciente neonato no te va a decir que tiene pues dolor de garganta o pérdida del gusto o del olfato. Entonces ellos se presentan principalmente con fiebre, pérdida del apetito es el síntoma más importante. Algunos se presentan con un poquito de alteración del estado de conciencia y muy pocos se presentan con dificultad para respirar. Los neonatos se consideran el riesgo más alto porque tienen un sistema inmune inmaduro, pero a pesar de esto, ha habido muy pocos casos reportados y estos casos reportados
se han recuperado muy rápido. Entonces, afortunadamente, esta población que creemos la más vulnerable les ha ido muy bien con la infección en general. En cuanto al manejo de estos pacientes cuando son positivos para coronavirus, realmente el manejo es de soporte. Entonces, lo más importante en esta población es una detección temprana y un manejo de soporte, porque todos los otros medicamentos antivirales, hidroxicloroquina, citromicina, esteroides, gamma globulinas, pues no se recomiendan porque pueden ser tóxicos. La Academia Americana de Pediatría recomienda hacer test a los recién nacidos de 24 y 48 horas a los bebés con madres positivas. Y en cuanto al aislamiento de los bebés después de nacer de sus mamás que son positivas, es controversial y depende de cada país. Cada país ha desarrollado sus propias guías y cada sociedad han desarrollado sus propias guías y es bastante controversial porque pues obviamente en algunos lugares se considera más importante la unión entre la mamá y el bebé los primeros días de vida. Esta es la revisión sistemática más grande de infecciones de coronavirus de los neonatos y es una revisión donde se hicieron 44 neonatos que fueron positivos. Aproximadamente la vida media de estos pacientes para cuando presentaron la enfermedad era de 5 días. De estos pacientes positivos, solamente 1 de cada 4 eran asintomáticos. Y los principales síntomas, como ya mencioné anteriormente, eran infección respiratoria, signos de infección respiratoria como fiebre y síntomas gastrointestinales. Ha habido unos reportes de neonatos que se han presentado con brotes. El tiempo medio de hospitalización de estos bebés fueron 10 días y afortunadamente no se han reportado muertes. Entonces ahora, después de pasar de la población especial de neonatos, vamos a hablar un poquito del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es algo también muy característico de la población pediátrica. Entonces, este síndrome es muy interesante porque no se presenta inmediatamente concomitante con la infección aguda, sino que se presenta aproximadamente 4 a 6 semanas después de la infección. Es un síndrome inflamatorio que se presenta con fiebre alta y disfunción orgánica múltiple. Todos los marcadores inflamatorios se encuentran elevados. Se cree que es de una etiología autoinmune, un proceso inflamatorio vasculítico, y se ha comparado a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de choque tóxico. Y ya les voy a hablar un poquito de las diferencias entre ellos. Es interesante porque usualmente se presenta en pacientes que son previamente sanos, o sea, no son los pacientes que tienen factores de riesgo, sino son pacientes sanos que tuvieron la enfermedad y aproximadamente 20 a 30 días después presentaron el síndrome de respuesta inflamatoria. Estos pacientes, la mayoría se encontró que tuvo anticuerpos positivos contra el COVID, algunos de ellos ni siquiera supieron que tenían COVID, y el tiempo de presentación usualmente es 20 a 30 días, pero puede ser meses después. En cuanto a los síntomas, se puede presentar con malestar general, síntomas gastrointestinales, como una enfermedad vasculítica, fiebre persistente, un brote, conjuntivitis y inflamación de las mucosas. Y los laboratorios, principalmente la BSG, la PCR y la ferritina, se encuentran elevados, pero también se encuentran dímeros de fibrinógeno y troponina. Es muy parecido al cuadro inflamatorio de los adultos, pero la respuesta sistémica humoral es diferente. Algunos de estos pacientes se presentan con leucocitosis y neutrofilia, pero es muy frecuente tener linfopenia. En cuanto a el cuadro clínico, usualmente es con un cuadro de vasodilatación, con finalmente llevando una hipotensión y disfunción cardíaca y un choque secundario a una falla cardíaca. Esta diapositiva está un poco borrosa, pero es de un artículo que se publicó en la revista Cell, donde
este grupo de italianos unidos a los suecos, tomaron un grupo de pacientes pediátricos infectados con COVID, pacientes sanos, pacientes hicieron una revisión retrospectiva y los compararon también con pacientes de enfermedad de Kawasaki desde 2017 a 2018 y 13 pacientes entre Italia y Suecia que presentaron el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, lo más interesante de este estudio es la comparación entre la enfermedad, lo que se encontró diferente entre la enfermedad de Kawasaki y la enfermedad, aunque el cuadro clínico muy parecido, la presentación en cuanto a edad y laboratorios clínicos es diferente, que ayuda a dar el diagnóstico del síndrome inflamatorio sistémico post-COVID. La edad en meses de los niños, en años de los niños en el síndrome de inflamatorio sistémico es mucho más alto, son pacientes usualmente de 8 años, 7 a 10 años, y la media de estos pacientes y la enfermedad de Kawasaki usualmente es de 2.5 años. En cuanto a laboratorios clínicos, la enfermedad inflamatoria sistémica presenta más disminución en la cantidad de plaquetas, una linfopenia relativa y una velocidad de sedimentación ferritina y proteínas mucho más elevadas cuando se compara con la enfermedad de Kawasaki. Entonces, en general, ¿cuáles son las terapias para el manejo del COVID en toda la población pediátrica? Ya no es solo en los neonatos, sino que en toda la población pediátrica. Entonces, en general, es un manejo de soporte para todos, pero principalmente en los neonatos. Hay medicamentos que han considerado que pueden ser útiles, como las inmunoglobulinas, pero todos estos medicamentos están en estudios. El Remdesivir ha sido aprobado acá en Estados Unidos por la FDA, pacientes con enfermedad severa, pediátricos con enfermedad severa, y aquellos pacientes que presentan síndrome de inflamación sistémica, pues han respondido algunos a corticosteroides, a inhibidores de las interleuquinas y de factor de necrosis tumoral. Algunos responden a la anticoagulación en la fase aguda y algunos también necesitan aspirina. Todos estos son tratamientos que se han tratado, pero pues todos son muy empíricos y de soporte y todavía no hay como algo contundente en los estudios clínicos que nos diga que definitivamente sirve para el manejo. En cuanto ahora a la parte más interesante, el manejo perioperatorio. Entonces, cuando nos llega un paciente con COVID positivo a salas de cirugía, al principio, sobre todo la pandemia, la mayoría de nosotros estábamos como este muñequito acá, asustados de qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer, nos vamos a contagiar, nosotros nos vamos a morir. Pero pues a medida que ha pasado el tiempo, con entrenamiento, con mejor comunicación, con mejor información, la mayoría de nosotros hemos vuelto a nuestra forma de manejar las cosas con más seguridad y tranquilidad. En cuanto al manejo perioperatorio, hay muchas guías y cada país ha manejado las cosas diferentes porque pues obviamente los recursos y la forma como se realiza la programación de cirugía y la forma como se ha presentado la enfermedad ha sido diferente en todos lugares. Entonces, estos códigos QR también, si quieren tomar fotos, pues es lo que lleva a las recomendaciones anestésicas en el perioperatorio del SCARI del Ministerio de Salud. Pero pues lo que sí, obviamente, a todos nos ha cambiado el manejo perioperatorio. No solamente de los pacientes que son COVID positivos, sino de todos los pacientes en general. No sabemos si así va a ser el resto del tiempo, si ya estamos viviendo otra era de manejo anestésico o si es esto que es temporal hasta que la infección se controle o haya una vacuna o haya pues alguna forma mejor de manejar la enfermedad.
es muy importante la comunicación. La comunicación es lo que más nos ha servido, por lo menos a nosotros como experiencia en el Hospital de Niños de Boston, porque así las personas directivas, los directivos se reúnan todos los días y le gasten horas y horas de hacer guías. Si esas guías y eso no se comunica con el resto del personal, pues es muy difícil lograr pues que todos trabajemos en equipo. Entonces la comunicación ha sido lo más importante. Obviamente que la prioridad es la protección del paciente, de los familiares y del personal de salud. Y pues el manejo perioperatorio tiene que ser algo que se transforma a medida que la pandemia cambia, dependiendo de los casos infectados por día en el lugar donde pues esté haciendo el manejo anestésico. Entonces, para la evaluación preparatoria, ¿qué es diferente? Hoy en día, pues a todos los pacientes les preguntamos por síntomas. Antes también les preguntábamos si han tenido fiebre o tos o dificultad para respirar, pero ahora más que todo estamos investigando más por síntomas respiratorios. Estamos investigando también a todos los pacientes que han tenido exposición 14 días antes. Dependiendo del tipo de cirugía, al principio de la pandemia, simplemente hicimos cirugías de urgencias y toda la cirugía programada se suspendió. Después, a medida que se reanudaron las actividades, que las reanudamos en 3 etapas, en cada etapa se fue aumentando el número de cirugías que hacíamos, dependiendo de qué tanto riesgo había para el paciente de esperar o la prioridad que el paciente tenía para cirugía. Algo que consideramos súper importante y lo que nosotros nos mantuvimos como la única forma de poder aumentar la cirugía programada era hacer test a todos los pacientes. Entonces el hospital desarrolló su propio test de PCR, donde los resultados nos llegan a las 3 o 4 horas. Entonces, la forma que nosotros hicimos para poder aumentar la cirugía es que todos los pacientes que vienen a cirugía, si pueden esperar, si no es de urgencia, se les hace un examen, inclusive los de cirugía programada, vienen el día anterior, se les hace la PCR y los resultados están antes de la cirugía. Y de esa forma también se nos permitió ahorrar equipos de protección porque durante la pandemia se volvió escaso. En cuanto a la evaluación preanestésica, todos los pacientes que vienen en cirugía electiva se están viendo por telemedicina, por televisita, y se hace un consentimiento informado por teléfono con testigo. ¿Por qué es importante en general verificar si hay un paciente que tiene una infección activa? Porque pues puede que el paciente se presente y no tenga síntomas, pero puede que sea COVID positivo. Pero es importante saber si es positivo. ¿Por qué? No solo porque es un riesgo para nosotros como los personal de la salud, sino también porque obviamente ese paciente está en riesgo más alto de presentar eventos adversos respiratorios perioperatorios. Hay estudios que han mostrado, o reportes de casos que han mostrado que pacientes con COVID que presentan la cirugía se encuentran en más riesgo de desarrollar SDRA, de desarrollar falla renal, de lesiones cardíacas e incluso morirse más que otros pacientes que no tienen COVID. Hubo un aumento en la morbilidad y mortalidad de 43%, que es súper importante. Y pues en cuanto a la protección del personal de salud, sabemos que en todo el mundo el personal de salud es en alto riesgo de infección. Aproximadamente el 4% de los pacientes en China eran de personal de la salud, el 9% en Italia y el 13% de todos los infectados en España pertenecían al personal de la salud. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese riesgo para nosotros como anestesiólogos? Sabemos que estos son los procedimientos que generan aerosol.
succión de la vía aérea, ventilación con máscara facial, nebulizaciones, bypass nasal, que se usa en pacientes pediátricos, intubación, extubación, la administración de broncodilatadores, la administración de surfactantes, en general procedimientos de la vía aérea, como broncoscopias, laringoscopias directas, las endoscopias digestivas y las colonoscopias. Entonces, es importante para nosotros, pues todos lo sabemos, cómo usar un adecuado equipo de protección con una, y aquí pues esto es lo que nosotros usamos, por eso tomé estas fotos, usar una bata, usar una N95 para aquellos donde la N95 nos sirve, se hace un test de fit donde sabemos cuál es la máscara apropiada y aquellos que no les sella bien la máscara usan el respirador para protección. También usamos máscara para proteger los ojos y pues obviamente polainas, vestido de cirugía y el gorro quirúrgico. Pero es muy importante una vez tanto ponerse el equipo de protección de forma sistemática y apropiada, al igual que al retirarse, es importante. Este código QR nos va a llevar a un video de YouTube donde en el Boston Children's hicieron para saber cómo es la forma apropiada de colocarse el equipo de protección y también quitarse. En cuanto al manejo de la vía aérea, ha habido guías publicadas de la sociedad en Estados Unidos en conjunto con Canadá, la Sociedad de Estados Pediátrica de Estados Unidos con la de Canadá, y también ha habido guías publicadas por los europeos. Entonces, conclusiones generales, realmente esto es el resto de manejo de la vía aérea en general es muy parecido a los adultos, pero es preferible, ellos recomiendan preferir la sedación con respiración espontánea siempre que sea posible. También recomiendan anestesia regional y que si se requiere intubación, tener equipo de vía aérea listo y seguir las listas de chequeos. En cuanto, más adelante les voy a hablar un poquito más de nuestra lista, no voy a entrar en detalle en esto, pero voy a mostrarles las listas de chequeos que usamos nosotros para intubación y manejo de la vía aérea. Entonces, en nuestra experiencia del Boston Children, y este código QR, por favor, súper importante si lo quieren tener, es todos los guías de manejo y protocolos que estamos y hemos utilizado para el manejo de los pacientes en nuestra institución, pacientes con coronavirus. En nuestra experiencia, las políticas institucionales se empezaron tempranamente, se crearon guías de manejo. Como mencioné anteriormente, la comunicación fue muy importante, que todos supiéramos qué era lo que estaba pasando, cómo eran los números en Massachusetts, qué estaba haciendo el gobierno de Massachusetts. Recibíamos un email todos los días diciéndonos qué es lo que habían hecho en la reunión, qué es lo que va a seguir a continuación, cuáles son los cambios que se consideran que van a hacer. Entonces todos, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo, algunas veces todos sabíamos qué estaba pasando y eso fue importante para todos. En cuanto a liderazgo, se generaron oportunidades para muchas personas de mostrar liderazgo y ayudar. En el hospital se creó un grupo de anestesiólogos que se volvieron expertos en COVID-19 y ellos se dedicaron a dar recomendaciones. Entonces, inclusive, las designaron como COVID Resource Person, lo que quiere decir es que siempre hay una persona todos los días en la programación que obviamente está asignada a cirugía programada también, pero que está disponible por si hay alguna pregunta de cualquier tipo, si nos llega un paciente COVID positivo o con sospecha o con contacto, para poderlos llamar y preguntarles lo que sea necesario. Entonces eso también ayudó a dar un poco de tranquilidad en cuanto a que cuando recibimos tanta información, a veces no era fácil saber todos los pasos a seguir. Pues obviamente cancelamos, como muchos de ustedes también lo hicieron, la cirugía electiva en el momento crítico, cuando estuvimos en el pico, y pues poco a poco la fuimos aumentando en 3 fases. Hasta en estos momentos nos encontramos de regreso al 90%
de las actividades quirúrgicas que teníamos anterior a COVID. Actualmente trabajamos incluyendo los fines de semana, no todos, pero pues nos turnamos y hay cirugía programada sábados y domingos, tratando de pues no llenar tanto la programación entre semana para permitir mantener distancia y aislamiento social en las salas de espera, en las salas de cirugías y en general en los diferentes lugares del hospital. Entonces no estamos usando todo el 100% de las salas, pero estamos usando hasta un poquito más tarde y los fines de semana, y todos tenemos turnos a diferentes horas. En cuanto a cuántos casos de COVID, estas son las estadísticas que hemos hecho de mayo a octubre en el hospital. Pacientes se han programado en estos 5 meses, hemos hecho 15.800 pacientes, donde 14.000 recibieron anestesia general, 1.040 anestesia regional y 570 sedación. De estos 15.000 pacientes, 23 fueron COVID positivo. Entonces, hasta octubre 24, hemos hecho 23 casos positivos de COVID en salas de cirugía pediátricos. Hemos hecho 129 pacientes que eran sospechosos o aquellos donde la cirugía era urgente que no alcanzamos a esperar por el test. Entonces se trataron, PUI es tratar pacientes que son sospechosos y se creen que pueden tener la infección o se tratan como posibles teniendo la infección. Y estos pacientes con COVID positivos, la mayoría recibieron anestesia general, algunos 4 recibieron sedación, porque la mayoría de estos pacientes positivos vinieron o para cirugía de apendicectomías o para cirugías abdominales urgentes o para procedimientos respiratorios o endoscópicos. Entonces, pues todos esos pacientes en general por la cirugía pues requerían intubación. Pacientes que recibieron sedación eran procedimientos que usualmente o se necesitaban ir a resonancia magnética o tenían procedimientos en radiología intervencionista. Y de esos pacientes, complicaciones anestésicas no se reportaron. Este es el flujo actual que tenemos en el perioperatorio para los pacientes con COVID. Todo va a depender si quieren tomarle foto. Igual de esta diapositiva todavía no lo he incluido en la carpeta, pero la voy a incluir en la carpeta porque esta es compartida de hace 2 días. Es la más actual que se realizó y no la compartieron hasta la semana pasada. Entonces, estos pacientes, actualmente, ¿qué hacemos con pacientes que son con COVID? Que tenemos aquellos que son positivos para COVID, tenemos una sala de cirugía asignada para manejar los pacientes que son positivos para COVID. Estos pacientes, pues tenemos todas las precauciones de manejo de equipo de protección. Estos pacientes se recuperan en la sala de cirugía, no se llevan. La enfermera de recuperación viene a la sala y se recupera el paciente. Cuando el paciente pues tiene su cama en cuidado intensivo y venía de cuidado intensivo, pues va de regreso a cuidado intensivo, pero si el paciente estaba en el piso, se recuperan en la sala de cirugía y todos se quedan en la sala hasta 30 minutos antes de la extubación. 30 minutos es porque en nuestras salas de cirugía la rata de recambio de aire es aproximadamente cada 6 minutos y se recomienda que más o menos hayan unas 4 a 5 recambios de aire para que sea seguro la entrada y salida de personal de la sala de cirugía. Después de, obviamente, que el paciente se va y se recupera y se lleva para el cuarto, pues obviamente la sala se desinfecta con luz ultravioleta al final del día. Si hay otro paciente con COVID, posteriormente tenemos otra sala, pero también se usa la misma sala, no
la desinfectamos con luz ultravioleta en ese momento. Se desinfectan obviamente todas las superficies como se hace normalmente, pero pues no se hace sin el tratamiento de luz de ultravioleta al final del día. Si el paciente ya es el test negativo o se ha recuperado del COVID, todo depende si es sintomático o asintomático, y la recuperación es básicamente muy similar a lo que sería un paciente normal. De todo paciente para nosotros que es negativo y no tiene síntomas, lo tratamos como si no, pues como antes, como hacíamos antes de COVID. No usamos equipo de protección y lo asignamos a la sala general. Pues usamos el equipo de protección regular, una máscara regular y no la N95, y una protección ocular regular, pero no el face shield que ocupa toda la cara. Y si el paciente tiene un COVID test que está pendiente, o no se le ha podido hacer el test, si es sintomático, pues obviamente hay que tenerlo y tratarlo como cualquier paciente con COVID. Si es asintomático, igual todos, el anestesiólogo y los residentes y todos los que están en la sala, usamos el equipo de protección. Esta es una de las guías hicimos muchas guías de chequeo y ustedes la van a tener en su carpetica, pero básicamente eso ayuda mucho a tener el equipo listo en la sala y a tener en la sala solamente el equipo necesario. Entonces la sala que es específico para COVID de nosotros, esa sala usualmente no tiene sino lo básico, el carro de anestesia, el carro de medicamentos, todo lo sacamos de la sala. Y tenemos un carrito pequeñito con cosas básicas que necesitamos para solamente el caso. Con eso no se contamina el resto del equipo y no hay desperdicio de los suministros. Es muy importante cuando tenemos el paciente COVID positivo o que se sospecha que tiene COVID, tomar las precauciones necesarias. Así sea un trauma, así sea algo que tiene que ser ya, hay que detenerse, esperar y seguir los pasos necesarios, porque es importante la seguridad del personal de salud. Entonces, en este algoritmo nosotros lo tenemos para los pacientes positivos. Lo primero dice parar y hacer antes de empezar la inducción o inclusive antes de llevar al paciente a la sala, hacemos lo que llamamos un huddle, que es una reunión entre el cirujano, la enfermera circulante y el anestesiólogo, el residente y el residente de cirugía, todos los que van a estar envueltos en el cuidado del paciente en la sala. Hacemos una reunión pequeñita antes para organizar el plan, para decir qué vamos a hacer, para decir qué pasos a seguir, quiénes van a estar en la sala durante la inducción y todo lo que se necesita en la sala de cirugía. Al principio de la pandemia, nosotros solamente decíamos que pensamos que una sola persona debía ser expuesta y que todos los demás se deberían salir de la sala. Con el tiempo nos dimos cuenta que es importante tener una segunda mano. Así que siempre está el anestesiólogo, idealmente siempre hay un residente, fellow o un enfermero anestesiólogo y un técnico de anestesia dentro de la sala para el comienzo de la cirugía, para la intubación y todo lo que se necesita de protección. De esa forma que la persona haya más manos para que la persona que está intubando y manejando la vía aérea pueda enfocarse en mantener sus manos en el paciente y no sacar las manos y estar haciendo múltiples cosas. Entonces hay una persona que está designada a la vía aérea, hay una persona que administra los medicamentos y ayuda con el resto del ventilador y conectar y pasar la cinta para el tubo, muchas otras cosas. Y el técnico de anestesia, que si hace falta algo, él no lo trae.
Esta es otra guía de checklist que usamos, una lista de chequeo que usamos para pacientes COVID positivos como guía de intubación. Estas son guías que no solamente usamos en anestesia, sino las utilizan en cuidado intensivo también. Y principalmente en anestesia tenemos en cuenta que antes estaba recomendado usar la cajita o el plástico o una barrera de protección durante la intubación. Ahora, ahorita les voy a mencionar, la FDA ha salido con diferentes recomendaciones en cuanto al uso de estos mecanismos de protección que deben simplemente estar, que los convencionales, la cajita convencional o el plástico o la barrera de protección convencional no se recomienda si no está conectada a un sistema de succión. En cuanto al cuidado postoperatorio, los pacientes para la extubación seguimos protocolos relativamente similares para la intubación, pero pues lo más importante es que pacientes con COVID los recuperamos en las salas de cirugía. Algunos pacientes, la mayoría de pacientes los extubamos despiertos, pero si este paciente por razón de cirugía o por otras razones requiere ser extubado profundo, también se han realizado extubaciones profundas, pero ya toca variado del paciente. Preferimos siempre extubarlos despiertos. ¿Por qué? Porque de esa forma se evita ventilación con presión positiva, máscaras orofaringeas, y de esa forma el paciente se despierta y ya puede respirar espontáneamente sin necesidad de ser asistido. El paciente se recupera en la sala con oxígeno y una máscara facial encima de la máscara de oxígeno para proteger. Y cuando usábamos la barrera de aerosol, pues lo dejábamos mientras la extubación, pero la quitábamos en el momento de la extubación. Esta es la recomendación reciente de la FDA en cuanto a las barreras de protección, que si no están asociadas con succión o presión negativa, pueden aumentar el riesgo a los pacientes y al personal de salud, porque al parecer la cantidad de virus que se concentra en esas barreras de protección es muy alto, y al manipularse después la cantidad de virus que sale es alto. Entonces, al parecer se sigue recomendado tener la barrera de protección, pero tiene que estar asociada con presión negativa idealmente. Entonces, en estos momentos estamos todavía nosotros en debate de cómo usar nuestra barrera de protección. Lo que estamos haciendo algunos de nosotros es que usamos la barrera de protección, pero colocamos succión por dentro de la barrera de protección. Ya, muchas gracias. Y estoy lista para preguntas. Bueno, damos inicio a la sesión de preguntas. Hay dos preguntas que se repiten. Doctor Luciliani y doctor Muñiz, ellos preguntan respecto a la inducción inhalatoria, si la consideras o la utilizas en algún momento o circunstancia. Preferimos hacer inducción intravenosa en estos pacientes. Hay algo que se me olvidó mencionar, pero estaba en las diapositivas, y es que antes nosotros hacíamos mucha inducción inhalatoria con los papás presentes en la sala. Ahora nosotros dejamos de traer los papás a la sala como política, entonces eso cambió mucho la forma como hacemos las inducciones. Ahora todos los pacientes que están ansiosos reciben premedicación oral con midazolam y se llevan a la sala de cirugía, y ya premedicados se les coloca acceso intravenoso. Ahora,
si se le coloca acceso, si se trata el acceso intravenoso y es muy difícil, o el acceso intravenoso, el paciente grita y llora más de lo que realmente sería colocarle una mascarita, pues se hace la inducción inhalatoria, pero pacientes específicamente que no tienen test de COVID, la mayoría vienen de urgencias, entonces que necesitan cirugía de urgencias. Usualmente en urgencias ya les han puesto el acceso intravenoso. Entonces realmente todos los pacientes con COVID que hemos tenido, pues han tenido que reciben anestesia general, como las vías de chequeo que les mostré. Estos pacientes se les hace una intubación de secuencia rápida y se trata de evitar lo más posible la ventilación con presión positiva. Pero sí se ha necesitado hacer inducción inhalatoria. Ahora, si el paciente viene con COVID negativo, pues estamos haciendo inducciones inhalatorias, como si fuera como la práctica normal antes del COVID. Gracias, Andrea. Viene una pregunta mía. Claramente las condiciones y las situaciones son diferentes en el medio en que tú trabajas y en el que nosotros nos desempeñamos aquí. Luego, pues De acuerdo. las decisiones tomadas pueden diferir un poco. Acá estamos cancelando todo niño pues, en cirugía no urgente, obviamente. Sintomático respiratorio, porque no nos queda ninguna posibilidad de evidenciar pues, el origen de esa sintomatología. Me imagino que ustedes lo llevan a testeo y ahí toman alguna decisión. Seguramente también tendrán disponibilidad de paneles virales que inclusive pueden establecer con mayor certeza la etiología de los síntomas respiratorios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Me repites la pregunta? Te escuché al final, pero exactamente cuál es la pregunta que... A los niños sintomáticos respiratorios, ¿ustedes los testean rutinariamente y luego proceden con la decisión de operarlo o no? Todo depende, sí, lo mismo que hacíamos antes, si el niño tiene síntomas respiratorios y gripa, pero la cirugía es urgente o sensitivo de tiempo, por ejemplo, un niño con un diagnóstico nuevo de cáncer y necesita la biopsia, entonces pues la cirugía necesita lo más pronto posible, entonces inclusive si es gripa o es COVID, pues toca decidir riesgo-beneficio de las posibles eh, eventos respiratorios adversos que se pueden asociar con cualquier infección respiratoria. Entonces, si se les hace el test y son COVID negativos y tienen síntomas respiratorios, si es cirugía electiva, se espera. Yo les hago esperar si no es urgente. Yo les digo, como lo decía antes, con cualquier infección respiratoria, les digo a los papás, mira, el riesgo que ellos tienen de presentar una complicación es aproximadamente del 10%, y siendo una cirugía electiva, si fuera mi hijo, realmente pues no es necesario correr ese riesgo, pero pues obviamente que ya toca ver muchos otros factores que el paciente lleva esperando mucho tiempo, que de pronto viajó desde la China o que viajó desde otro país o otro estado o de lejos o dejó de trabajar justamente esos días y no puede tener tiempo en el trabajo después. O sea, hay muchos factores que influencian la toma de decisión si se hace o no se hace ese paciente con infección respiratoria, pero teniendo síntomas COVID negativo y no contactos, el paciente ya depende de cada uno, o sea, no necesita seguir el protocolo de paciente sospechoso o paciente positivo, pero pues yo, si tengo que pasar ese paciente, yo sí me protejo con todo el equipo de protección, con N95, con bata y todo, pero pues ese paciente en el hospital iría a una sala regular. Y si es cirugía electiva se pospone 3 a 4 semanas dependiendo del tipo, si el paciente tiene comorbilidades cardiovasculares o pulmonares importantes, se suspende 4 o 5 semanas. Si es un paciente sano, usualmente se espera 2 o 3 semanas. Ok, muchas gracias. Quisiera que hablaras un poquito sobre máscara laríngea en estas situaciones. Sí, es una buena pregunta.
Tampoco lo mencioné, no sé por qué. Eh, la máscara laringia eh, en pacientes con COVID eh, las estamos evitando, pero realmente las cirugías de estos pacientes, cuando se presentan a cirugía, son realmente urgencias mayores que requieren intubación endotraqueal. Entonces, realmente para los otros pacientes que están asintomáticos, que vienen para cualquier cirugía, como antes le hacíamos máscara laringia, usamos igual la máscara laringia. Realmente no hemos, en estos momentos no hemos cambiado usar o no la máscara laringia por la pandemia. Al principio creímos todos que todo el mundo debería ser intubado y que no máscara laringes. Entonces, el primer mes de la pandemia, todo el mundo se ganó un tubo. Pero ya después, cuando ya teníamos el test y ya sabíamos un poquito más de qué era lo que teníamos que, que hacer y que ya los pacientes pues venían negativos y que ya el pico en Boston y Massachusetts ya no era tan alto, entonces ya volvimos otra vez a la práctica regular normal anterior, que si el paciente se presenta para cirugía electiva programada y es muy conveniente o es apropiado usar máscara laringia y no está contraindicado, usamos la máscara laringia. Y en ese caso, ¿mantienes el patrón espontáneo o lo controlas? No, pues de los dos, o sea, si el paciente está respirando después de la inducción, pues le dejo la ventilación espontánea y lo asisto. Bueno, modificaron un poco las Eh, técnicas en ese sentido, quiero decir, menos remifentanil, menos opioide, más gas. eh, no, realmente si el paciente requiere ventilación positiva porque hizo apnea, pues no tenemos problema porque pues el paciente lo consideramos negativo Ujú. con el test. Obviamente el test de PCR consideramos que tiene una probabilidad eh, de falsos negativos en menos del 2%. Entonces algunas personas dicen pues el 2% de posibilidad de que sí tenga, pero cuando se asocia el test más no síntomas respiratorios, más no contacto cercano, realmente eh, esos pacientes son menos del 1% por lo que hemos visto nosotros, que ya hemos hecho test a miles de pacientes y pacientes positivos realmente asintomáticos sin historia de contactos han sido menos del 1%. Entonces los tratamos como literalmente antes de la pandemia, así que no tenemos problema con usar. Ahora, si tú me estás preguntando que si es un paciente con COVID y le pongo una máscara laringia, sí, pero no lo he hecho porque eh, pues porque Es la mayoría de incómodo. los pacientes con COVID que me han llegado vienen para cirugías graves y urgentes, entonces necesito intubarlos. Pero si tengo que poner máscara laringia, la pongo y trato de mantenerlo en respiración espontánea, sería lo más apropiado en mi punto de vista y según las guías. Perfecto, muchas gracias. Quisiera que hablaras un poquito sobre elección del relajante neuromuscular. Para secuencia rápida, Sí, nosotros usualmente usamos rocuronio, pero eh, pues dependiendo del tipo de cirugías, a veces si es pues un paciente COVID con estómago lleno y pues realmente necesita pues que está vomitando y realmente quiero condiciones de intubación más rápidas y no tiene contraindicación para succinilcolina, uso succinilcolina. Pero para una secuencia rápida regular, simplemente para COVID, uso rocuronio. haz con rocuronio. El doctor Mauricio Vasco te manda muchos saludos y te quiere Ay, hacer una gracias. pregunta. Que qué pesar que no me pudieron ver. Mauricio quiere saber cómo manejan circuitos, filtros, camnógrafos, si los Sí, cambian, cómo manejan el tema de la soda, cada cuánto la cambian. sí, pues como tenemos designada la sala solamente para COVID, realmente es la única sala que estamos usando todas las precauciones necesarias para el COVID. Le estamos colocando filtros
a la máquina de anestesia y a la capnografía solamente en la sala de COVID, porque la capnografía estamos usando el filtro que usamos para la peridural, que es el filtro, se tapa súper rápido, entonces toca estarlo cambiando. Y cuando son pacientes pediátricos, como la muestra es tan chiquitica, a veces ni nos muestra el CO2, entonces hemos tenido algún problema con esos filtros tratando de usarlos porque es lo apropiado es usar filtros para el capnógrafo, filtros para la máquina de anestesia. El único problema que hemos tenido es lo que te digo del filtro del capnógrafo, que, que como a veces pacientes pediátricos, bebés, no nos da suficiente para que salga el CO2. Pero no Entonces, cambias lo que están cambiando, soplando, pero solamente es para la sala de COVID. En estos momentos, el resto de las salas se está manejando regular, porque pues todos vienen con el test. Ahora, en cuanto a la soda, también se decide cambiar cuando como están usando los filtros, realmente no se cambia, sino cuando se necesita cambiar, se expira o se muestra que está exhausta. Entonces, no, esa no la estamos cambiando de una forma rutinaria, al menos que yo tenga conocimiento realmente, porque eso no está dentro de nuestras guías. Ok. Quería hablar contigo un poquito sobre anestesia regional. Sí. Veo por los números que presentaste que realmente no la utilizan mucho. Ustedes se van muy por anestesia general, ¿no? Nosotros realmente hemos cambiado mucho esa proporción. Tenemos una casuística grande y quería preguntarte, por ejemplo, sobre la anestesia regional en estómago lleno. Nosotros los apéndices los estamos dando con anestesia regional y sedación en un muy buen porcentaje. Quería saber de tu opinión al respecto. ¿En pacientes pediátricos? Sí. No, nosotros no estamos usamos la anestesia regional como complemento de la anestesia general bastante. Realmente espinales solamente utilizamos en los neonatos y el único caso que está ahí reportado, paciente de COVID que se hizo técnica única regional, fue una espinal en un neonato que llegó con una torsión testicular o una urgencia urológica que, que que el paciente era COVID positivo y requería cirugía urgente y era chiquitín, entonces usamos la espinal como técnica única. No, los demás, otros pacientes realmente nos han llegado bastante enfermos de cuidado intensivo. Esto estamos hablando de solo los COVID positivos. Lo que pasa es que a nosotros nos cambió mucho, esto es desde las estadísticas que se mostré son las de mayo. Entonces desde mayo estamos haciendo, porque la persona que le pedí las estadísticas desde marzo no me dio, me dijo que marzo y abril no tenía tanto, desde antes en el computador no teníamos la opción de marcar si era COVID positivo o pendiente o esto. Entonces realmente no pudo mirarme números antes de mayo, pero antes de mayo nosotros probablemente sí hicimos más pacientes con anestesia regional y sedación que los que están reportados en estos números, porque estos números son cuando ya empezamos a hacer todo el mundo con test. Entonces, nuestra práctica general es hacer anestesia regional combinada con la general y pues ahí en las estadísticas que les mostré están aproximadamente, hicimos como 1000 casos de anestesia regional combinados en este tiempo, en estos 5 meses. Ok, Pero como general. técnica única, no volvimos a hacer desde que todos tienen test. Para aclarar, Ahora, si tú me preguntas no, a mí, yo sí lo haría, pero preferencia de los anestesiólogos y cirujanos no es la preferencia de ellos en no. general. Quiero mencionar al aire, tú ya lo mencionaste en la conferencia, pero para contestar la pregunta y repasar lo que vale la pena. Claro. Ustedes testean
todo paciente sintomático que va a cirugía programada, ¿no es cierto? Todo paciente en general Que va para cirugía. Ok. que va para cirugía. Fue la única forma que pudimos, poco a poco, nosotros cómo aumentamos la programación. Primero hicimos en 3 fases. La fase 1, empezamos con 10 salas de cirugía. Nosotros tenemos 25. Empezamos con 10, duramos 2 meses, miramos a ver qué pasaba, eh, cómo se responde, todo cuidado, haciendo el test, mirando si se aumentaba o no la incidencia, esto y lo otro. A los 2 meses, al mes, empezamos, aumentamos a los 2 meses aumentamos a 18 salas. Y después logramos aumentarlas a 23 salas, incluyendo pues, pues los lugares donde probemos anestesia por fuera de salas, que son radiología y resonancia, y esos también fueron aumentando en proporción su volumen, eh, empezando con los pacientes que eran más urgentes y pues después los pacientes que necesitaban hacerse más, más prioritarios. Ok. El doctor Jorge Rubio pregunta cuánto tiempo esperan para abrir la puerta una vez terminada la cirugía. Me pareció oír que me esperaban 30 minutos. Sí, 30 minutos cuando el paciente es COVID positivo. Ok, gracias. Porque para nosotros el recambio, todo va a depender del recambio de aire de la sala. Nuestras salas no tienen presión negativa. Y no se pudo por alguna razón adaptar ninguna de las salas con presión negativa. Entonces, las salas tienen un recambio de aire. El aire se cambia completamente cada 6 minutos y lo que se recomienda en las guías internacionales es que, y en la Sociedad Americana de Anestesia, es que se debe más o menos esperar 4 a 5 recambios de aire para que el aire completamente de la sala pues esté limpio. Muchas gracias. Entonces, por eso esperamos 30 minutos en nuestra Una institución. última pregunta. ¿Ustedes han encontrado o detectado aumento de cefalea posfuncional o al incrementar las técnicas regionales o la asociación a técnicas regionales? Cuando hacemos, como te digo, la espinal nosotros nunca la usamos como anestesia, a menos que sea paciente pediátrico menor de 6 meses. Entonces, realmente, pues, no, la agujita que usamos es muy chiquitica y tengo entendido que esa población, pues, no tiene tanto riesgo de cefalea pospunción, pero no solo eso, sino que, pues, obviamente es como difícil en esa población saberlo. Ahora, sí, por parte de las razones por lo cual no usamos tanto la anestesia espinal es esa, porque si nos llegan pacientes que se le han hecho punciones lumbares en el piso, en oncología o en salas de urgencias y por diagnóstico y después llegan con cefalea pospunción. Pero en la población pediátrica no es tan frecuente, es más frecuente en adolescentes mujeres. Entonces no tenemos tanto eso. Tratando un poquito ese tema, ¿qué técnica utilizas tú cuando te traen un niño para una punción lumbar, por ejemplo? Dime. Para un niño con una punción, para que viene para una punción lumbar oncológica, por ejemplo, ¿qué Sí. técnica utilizas? No, actualmente, como usualmente son negativos o llevan en el hospital, a muchos pacientes se les hace la prueba cuando entran al hospital. Entonces, si ellos se han estado en el hospital los últimos 14 días, no necesitan tener una prueba porque han estado todo el tiempo en el hospital. Entonces, esos pacientes usualmente hacemos sedación, ventilación espontánea con propofol. Ok, entendido. No sé si contesté cuando tú me preguntaste lo de los 30 minutos, creo que mencionamos para la extubación, pero esos 30 minutos también los esperamos para la intubación. Para la intubación, o sea, están Sí, para 30 ambos. minutos con el niño intubado antes de entrar.
tanto intubación como la extubación. Entonces, los intuban, intubamos al paciente, nadie puede entrar o salir de la sala por 30 minutos también. Entendido. O sea, el tiempo de recambio se lentece tremendamente, ¿no? No sabía que hacían los 30 minutos también antes. Lo hacemos para intubación y lo hacemos para extubación. Ok. O sea, tratamos antes, depende, o sea, el cirujano y la instrumentadora pueden entrar si quieren y estar en la sala, pero tienen que tener todo el equipo de protección todo el tiempo durante la cirugía, obviamente. Y ellos usualmente esperan después de la intubación a 30 minutos antes de entrar a la sala. Hoy en día realmente ellos no les interesa tanto, no, o sea, algunos se quedan en la sala, están con todo el equipo de protección, están ahí listos pues para empezar la cirugía, pero la sala se cierra por 30 minutos. Pero pues si el cirujano quiere estar desde el principio, ya no es obligatorio que se quede afuera por esos 30 minutos, pero lo importante es que la puerta no se cierre o se abra por 30 minutos desde el momento en que se hace la intubación, o igualmente en el momento que se hace la extubación. Ok, muchas gracias por esa aclaración. De hecho, estoy revisando preguntas y es exactamente lo que estaba preguntando el doctor Jorge Rubio, desde Medellín. Sí. Hay una pregunta desde Cartagena. Te preguntan por otros síntomas asociados diferentes a los que mencionaste. Ellos refieren, por ejemplo, que han encontrado asociación con pancreatitis en pacientes con PCR positivo. ¿Qué has visto tú? Pues no, sí ha habido un par de casos que han presentado en cuidado intensivo que han desarrollado pancreatitis, no realmente que los hayan traído a cirugía, pero no que requieran cirugía, pero sí en cuidado intensivo, sí, sí ha habido pacientes con pancreatitis. Ahora no sé si la pancreatitis es resultado de de la respuesta inflamatoria o igual pacientes con apendicitis, parece ser que también hay más pacientes pediátricos con apendicitis. Entonces es algo que no se sabe. En estos momentos hay estudios multicéntricos. Colombia participa de ellos, el Boston Children's participa de ellos, donde están evaluando qué tipo de relación hay entre esas enfermedades abdominales y los pacientes con infección de COVID. Porque la pregunta que hacen es muy interesante porque realmente sí se ha visto asociación, pero no hay nada que esté realmente confirmado o escrito al respecto. Ok, bueno, hemos completado el tiempo previsto para esta conferencia. Nuevamente, pues quiero expresar mi agradecimiento con la doctora Andrea Gómez, quien nos ha dedicado generosamente su tiempo y su esfuerzo en la preparación de esa excelente conferencia y que claramente pues mejora y optimiza nuestra práctica diaria. Revisaremos todos los códigos QR juiciosamente. Y pues Andrea, gracias nuevamente. Fue un placer contar con tu presencia. No, con mucho gusto, doctor Alvarado. Mil gracias a ustedes por la invitación y obviamente siempre muy contenta de estar con ustedes. Bueno, para todos los Compartir nuestra asistentes, experiencia. buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.